En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Un cordial saludo. Nos alegra poder darles la bienvenida a Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Dianita, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar nuevamente en este lindo y buen programa. Claro que sí, y hoy con una invitada súper especial con nosotros, la fonoaudióloga Yenit Karen Paredes. Yenit, qué gusto saludarte y tenerte con nosotros. Muy bueno, un cordial saludo para ti, Rocío, para Dianita, y para todos los que nos ven en esta hora. Esperamos que el tema que traemos el día de hoy sea un tema muy especial y que puedan aprender mucho en este día. Claro que sí. Bueno, y queremos pedirte, Yenit, si puedes tener esa oración inicial para con nuestras amigas, también con nuestros amigos, porque este programa, aunque va enfocado hacia las mujeres, tenemos una audiencia masculina también. Así sí, para que juntos hablemos con ese amigo que siempre está atento a escucharnos. Vamos a orar entonces y cerremos nuestros ojos y oremos. Amante y buen Dios, gracias porque eres bueno, porque eres poderoso, porque eres grande, porque estás siempre con nosotros. Queremos en esta hora pedir la unción de tu Espíritu Santo para que el tema que vamos a trabajar pueda llegar a nuestro corazón, pueda permitirnos aprender un poco más y que sea una bendición en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en el lugar donde estemos. Danos tu bendición y tu compañía y agradecemos todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, llega una sección muy importante, hermana Yenit. Es nuestro tip de belleza de cada programa. Hoy les voy a hablar acerca de los masajes relajantes. ¿A quién no le gustan los masajes relajantes? Yo creo que nadie levantaría la mano, ¿verdad? Y saben, los mejores masajes relajantes que nosotros podemos recibir es descansar en los brazos de Dios. El estrés y la ansiedad son los dos enemigos más poderosos de la mujer en el agitado mundo de hoy. Tomar unos segundos diarios para recibir una terapia antiestrés de manos de Dios es lo más relajante que puedes experimentar. Vive con la confianza de sentir que Dios está contigo. Respira con la seguridad de saber que Dios te ayuda en todo. Alza tu frente con la certeza de que tú eres en Cristo una bella hija de tu Padre Celestial. El versículo que nos aconseja leer hoy es Deuteronomio 33, 26. No hay nadie como tú, Dios, que para ayudarte cabalga en los cielos, entre las nubes, con toda su majestad. Él es el Dios eterno, tu refugio, que siempre te sostiene entre sus brazos. ¿Qué tal este tip? ¿Cómo les parece? Súper importante, ¿no? Claro es descansar en los brazos del Señor. ¿Qué más relajante? No, me dio ganas como de, eso suena a un spa. Spa espiritual. Un spa del alma. Sí. Ay, descansar allí en los brazos del Señor. Gracias, Dianita, porque siempre traes esos mensajes tan especiales para mejorar en nuestro interior. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a dar paso al tema del día. ¿Cuál es ese tema del día de hoy, Dianita? Yo quiero que la hermana Jenny, la invitada, nos cuente cómo se titula el tema. Muy bien, hoy vamos a hablar de la audición, de salud auditiva. Excelente, un tema interesante, yo sé que va a ser muy útil para todos. Muy bien, claro que sí. Entonces quisiéramos preguntarle a la doctora Yenit, ¿qué es la salud auditiva comunicativa? Bueno, les cuento que la salud auditiva tiene una connotación un poco amplia, ¿sí? Porque cuando hablamos de salud auditiva, la audición tiene que ver mucho con la capacidad de comunicarse. Y la comunicación es algo inherente a nosotros como seres humanos, es decir, que todos la necesitamos. Entonces, tener una buena salud auditiva, comunicativa, nos va a permitir tener un adecuado lenguaje, nos va a permitir poder comunicarnos de manera efectiva y eficiente con las personas que nos rodean, va a permitir desarrollar inclusive la cultura y muchas cosas en el ser humano que son demasiado importantes. Entonces, no es solo que nuestro oído funcione, sino es que si la audición falla,
vamos a tener fallas en nuestro desarrollo como seres humanos, ¿sí? Como seres comunicativos y sociales que somos. Interesante, ¿verdad? Bueno, ¿qué causas tiene la pérdida auditiva? Bueno, la pérdida auditiva tiene muchas causas. Hay un 60% de las pérdidas auditivas que se deben a situaciones que nosotros podemos prevenir y se pueden dar, digamos, de diferentes maneras dentro del ciclo vital del ser humano. Entonces, por ejemplo, el momento del nacimiento es un momento crucial. ¿Sí? Si algo pasa en el momento del nacimiento, allí tendremos una causa, ¿cierto?, que puede generar. Inclusive antes del nacimiento, antes de nacer ya estamos expuestos a tener una pérdida auditiva. Si hay factores genéticos o la madre ingiere algún medicamento que puede generar ototoxicidad en el bebé, pues vamos a tener ya una pérdida auditiva desde antes de nacer. El momento del parto, lo decíamos que era un momento crucial, por ejemplo, esos partos que a veces son difíciles, donde el niño sufre una hipoxia, una baja de oxígeno, suelen morir neuronas y dentro de esas neuronas que mueren también están las células auditivas, que son neuronas especializadas en la audición. Tenemos luego más adelante, pues se pueden dar enfermedades del oído, si esos niños o estos bebés que sufren todo el tiempo, otitis, problemas, infecciones y demás, inclusive nosotros en los adultos también, infecciones recurrentes pueden generar pérdidas auditivas. Tenemos otro grupo de pérdidas auditivas que se pueden dar pues, a medida que vamos creciendo por la exposición al ruido. ¿Sí? Y esto es algo que ha venido en aumento, inclusive algunas cifras que menciona la OMS dice que las pérdidas auditivas están empezando a aparecer desde los 20 años, porque nuestros chicos, nuestros jóvenes, a muy temprana edad, porque están utilizando muchos dispositivos, ¿cierto?, de audio a mucho volumen, y el volumen, yo siempre digo que el ruido, ya, porque cuando se sube de cierto nivel, pues ya no es sonido, es ruido. Y este ruido es un enemigo muy silencioso que puede causarnos entonces daños a nivel auditivo. Entonces nos está pasando que en población pues joven están empezando a aparecer por la exposición al ruido. En los trabajadores, pues bueno, ya las personas que laboran con una exposición al ruido, pues también es una causa que lo puede generar. Accidentes, traumatismos, estas personas que todo el tiempo están molestándose por allí los oídos y luego se hacen daños. Exactamente, entonces digamos que es otra causa también que puede generar pérdidas auditivas. Y ya hay un pequeño porcentaje dentro del 40% que vamos a encontrar causas que no podemos prevenir, que ya son enfermedades que luego aparecerán dentro de nuestro ciclo vital. Hay que entender también que el envejecimiento es una causa natural de pérdida de la audición. Yo siempre les digo a mis pacientes, así como se nos agota la vista, como se nos dañan los dientes, como se nos lastiman las rodillas, pues a medida que pasa el tiempo nuestra audición también tiende a declinar. Entonces la edad también es un factor, digamos, de riesgo, un causal de pérdidas auditivas. Qué importante que los jóvenes también estuvieran viendo este programa, ¿verdad? Qué bueno compartirlo para que también se eduquen en este tema. Por ejemplo, hablaba la doctora Janit sobre los dispositivos de audio. A veces los chicos es con el audífono todo el tiempo y con mucho volumen. Sí, realmente es un tema muy importante, queridas amigas, queridos amigos. Estamos hablando sobre la salud auditiva aquí en Esperanza Colombia Radio con una invitada especial. Ya nos ha mencionado, ¿cierto?, la importancia de cuidar nuestra salud auditiva. También hemos aprendido sobre esas causas, ¿cierto?, que generan la pérdida auditiva, pero ahora quisiéramos preguntarle, ¿cómo afecta la pérdida auditiva a las personas dentro del ciclo vital? Bueno, aquí hay un tema de pronto un poco denso, vamos a tratar de condensarlo, pero sí. O sea, cuando nacemos, la audición ya está presente, es más, el bebé dentro del vientre ya empieza a oír. Por eso es que se recomienda a las mamitas, ¿cierto? Cuando están embarazadas, se les dice, empiézale a hablar al bebé porque el bebé ya escucha. La estimulación. Exactamente, esa estimulación que se debe dar. Bueno, ahí hay que tener un poco de cuidado de pronto, o sea, hacemos hiperestimulación del bebé, entonces hay que tener un poco de cuidado, asesorarse bien de pronto qué tipo de estimulación le voy a hacer a mi bebé dentro del vientre, porque la audición es uno de los sentidos que está ya presente antes de nacer.
Y, por ejemplo, para los bebés es muy relajante, ahora que hablando de relajante, dentro del vientre los latidos del corazón de la mamá, el ruido de sus órganos internos, es una constante estimulación del bebé. Cuando el bebé sale del vientre de la mamá, esos ruidos ya no los escucha. Por eso, tener el bebé cerca al pecho de la mamá y escuchar el latido del corazón es muy relajante para los bebés, ¿sí? Porque esa audición ya está presente desde antes. Entonces, el bebé necesita empezar a escuchar, eso genera vínculo, vínculo entre la mamá, vínculo entre el papá, háblale a tu bebé, ¿cierto? En el vientre va generando vínculos, entonces súper importante desde la parte del vínculo. Más adelante el bebé empezará a tener la orientación espacial, entonces ustedes saben que ahí para los bebés venden las maraquitas, entonces tú le pones la maraquita y él empieza, los sonajeros, y él empieza a seguirlos, ¿sí? Entonces esa orientación espacial se va dando y ese digamos que ese desarrollo neurocognitivo ya como tal se empieza a dar desde ese seguimiento auditivo que el bebé empieza a hacer. Más adelante vamos a empezar con la discriminación de los sonidos y por ende entonces el bebé que escucha va a desarrollar el habla y el lenguaje, es decir, se va a poder comunicar. Entonces, ¿qué va a pasar con este bebé que ya nace con una dificultad auditiva? Ese periodo se corta. Algunas mamás no se dan cuenta porque naturalmente el bebé puede hacer sonidos de balbuceo, porque no necesariamente cuando tú tienes una pérdida de audición no puedes producir voz. Tú la voz la vas a producir, solo que se va a perder la voz en la medida en que yo no tengo retroalimentación auditiva para desarrollar el lenguaje. Entonces hay mamás que se dan cuenta que su bebé tenía una pérdida auditiva desde el nacimiento cuando ya tienen 2 años, porque ha pasado tanto tiempo y el niño no habla. Pero es que mi bebé hacía sonidos. Sí, es que nosotros no, o sea, la voz no tiene nada que ver, pues, digámoslo de alguna manera, si yo soy sordo no tengo por qué ser mudo. Entonces aquí también quiero hacer énfasis de pronto un término que nosotros utilizamos mucho que es el sordomudo. No, el sordo no es mudo, ¿sí? Simplemente no produce voz, no habla porque le falta el feedback auditivo, nunca aprendió a hacer esos sonidos exactamente porque los aprendemos por imitación. Entonces se van a perder en algún momento los sonidos y el bebé va a tener problemas para comunicarse y desarrollar el lenguaje. Entonces en esa etapa es crucial. Por eso en Colombia, y aquí me adelanto un poquito dentro de los tips que les iba a dar, dentro de Colombia nosotros desde el 2019 ya tenemos una ley, creo que es la ley 1980 del 2019, donde nos dice que las instituciones de salud deben hacer los tamizajes auditivos neonatales. Para niños, quizás lo hacen más en niños en riesgo, pero nosotros lo podríamos inclusive solicitar. Yo quiero que a mi bebé le hagan un tamizaje auditivo neonatal. Por ciertas condiciones o pedirlo como tal, pero lo tenemos aprobado en Colombia desde el 2019, el tamizaje auditivo neonatal como una estrategia de promoción y prevención de la salud auditiva. Entonces esto nos va a pasar en la primera etapa del desarrollo, nos va a pasar es lenguaje, comunicación, se nos van a ver alterados. ¿Qué va a pasar más adelante? Puede ser que el niño no sea sordo totalmente, que tenga una hipoacusia, y hay otra diferencia súper grande entre ser un sordo profundo, es decir, que no escucha absolutamente nada, y un niño con una hipoacusia. Las hipoacusias son problemas de la audición que pueden ser leves, moderados, severos o profundos. Entonces, puede ser que el niño, ¿cierto?, tenga una hipoacusia, es decir, disminución. Entonces, sí va a escuchar, pero no de manera eficiente. ¿Qué va a pasar con este niño? Entonces vamos a tener niños entre 2, 3, 4 años que no articulan bien, que no se les entiende lo que habla. Entonces siempre es importante, si mi niño ya cumplió 4 años, no se le entiende lo que habla, tiene problemas de atención, es como despistado, ¿sí? Porque la audición nos ayuda a mantener también la función de la atención. Entonces es muy importante estas dos funciones que estén ligadas. ¿Qué nos va a pasar entonces? Pidámosle que nos hagan pruebas auditivas, o sea, el niño no está articulando bien porque tiene dificultad auditiva, ¿sí? Entonces hay que mirarlo en esa etapa dentro de los 4 años, 3, 4 años. Cuando empiezan la escolaridad. Y en la escolaridad nos va a pasar entonces que nuestros niños se distraen más. Y pasa con las personas que tienen disminución auditiva, que en ambientes ruidosos se escuchan menos. Y la escuela es un ambiente muy ruidoso. Así es. Entonces se nos van a poner más desatentos estos niños ya en el aula de clase, van a empezar a tener problemas de aprendizaje.
¿sí? Por eso en algunas instituciones educativas se está pidiendo que dentro de los exámenes de ingreso que les hacen a los niños para su etapa escolar, les hagan un tamizaje auditivo para saber si ya viene algún problema de audición, porque es súper importante dentro de los procesos de aprendizaje. Entonces, aquí en esta edad escolar vamos a tener niños, los niños que tengan pérdida auditiva, pues van a tener dificultades en el proceso de aprendizaje. Más adelante en los adolescentes lo que nos va a pasar es la socialización. ¿Sí? El hecho de que yo no escuche bien no me impide a mí socializar, tener un buen grupo de amigos, comunicarme. En las personas los adultos, ya las personas de edad mediana y adultos, pues la audición va a dificultar su trabajo, ¿sí? Entonces, si tenemos problemas auditivos, pues es más difícil desempeñarme a nivel laboral. Y en los adultos mayores pasa mucho el aislamiento social. Entonces, como el abuelito de la casa ya no escucha, entonces lo dejamos en un rincón, ya no hablamos con él porque es que hay que gritarle todo el tiempo. Sí. Y entonces la familia se cansa, ay, es que nunca entiende lo que le digo. Entonces nos lo van aislando. Entonces, miren en el ciclo vital cómo es de importante la audición. Nunca deja de ser importante, desde antes de nacer hasta cuando envejecemos. Entonces, estar atentos a estos procesos es supremamente importante para nosotros como seres humanos. Qué interesante. No, realmente. Sí, y es un órgano tan especial, ¿cierto? El oído, donde se produce la audición. Encontré un versículo que me llamó la atención de Proverbios 20:12, dice: el oído que oye y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Ay, vea qué lindo versículo. Sí. Yo también tenía otro por aquí de Santiago 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, el énfasis más grande que nos hace el Señor aquí es: oigamos. Hay que oír, hay que tener salud auditiva. Hay que tener salud auditiva. ¿Cierto? Bueno, después de saber todos estos datos tan interesantes, por ejemplo, el del examen que ya está aprobado, me parece importante que lo sepan las mamás, ¿cierto? Las abuelitas. ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir esa pérdida auditiva? Bueno, resulta que como el 60% de las causas, ¿cierto? Mencionábamos que el 60% de las causas son prevenibles, entonces tenemos un rango muy amplio de cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, súper básico, hablemos como de los rangos de edad, ¿no? ¿Qué hacemos para prevención, promoción y prevención en cada etapa del ciclo vital? Entonces, cuando la mamita está embarazada, las amigas, ¿cierto? Que están en embarazo, aliméntense bien, vayan a sus controles, ¿sí? Las vacunas son importantes también dentro del proceso del embarazo. Un buen control que permita que llegues a feliz término tu embarazo, pues va a asegurarte que puedas tener un bebé pues con más salud. Mucho cuidado con los medicamentos que ingieras si estás embarazada. Si no podemos tomar cualquier cosa, puede afectar a nuestro bebé, no solo en la audición, ¿no? Sino en el desarrollo en general de nuestro bebé. Entonces, para eso es muy importante siempre consultar al médico. Las infecciones que nos suelen dar en el embarazo, cuidado con esos medicamentos que a veces dicen, no, mi amiga lo consumió por allí. No, busquemos asesoría médica para saber qué debemos consumir. En el momento del nacimiento, pues recibir la mejor atención, ojalá en salud, para evitar pues sufrimiento fetal, como puede pasar, pero allí también si nuestro embarazo, pues si nuestro momento del parto no fue tan afortunado, pues pidamos, ¿cierto? Que a nuestro bebé le hagan esas pruebas auditivas, el tamizaje auditivo neonatal para descartar inmediatamente que haya pasado algo a nivel auditivo. ¿Qué más podemos hacer en el desarrollo del bebé? Alimentarlo bien, ¿cierto? Ir haciendo cada una de las cosas que se deben hacer en cuanto a nutrición de ese bebé es súper importante, porque los bebés que nacen con bajo peso al nacer tienen riesgo, los bebés prematuros tienen riesgo de pérdida auditiva. Entonces son bebés que necesitan mucha atención para que no se nos afecte la audición. Dentro de esa prevención también, entonces ir controlando, estar atentos al desarrollo. Hay que llevar a nuestros niños a los controles de crecimiento y desarrollo, porque allí vamos conociendo como cada ítem, ¿cierto? Entonces mi niño ya empieza a balbucear, mi niño ya empieza a decir mamá, papá, tete, ¿sí? Y estar atentos a que lo hagan bien, a que el niño yo lo llamo y él voltea y me mira, ¿sí? Ese contacto visual es tan importante, ¿no? El niño lo pongo sentadito allá, yo doy un golpe con una tapa, el niño
No ni reaccionó. voltea, no reacciona, ya como mamá yo tengo que decir, Una algo alerta. pasa. Exactamente. O hay mamás súper felices, ¿no? Es que yo pongo a mi bebé en la cuna y ningún ruido me lo despierta. Y las Ujú. mamás felices, que el Sí. niño duerme. No, es importante que si yo hago un ruido fuerte, él Por lo se menos se despierte sobresalte. y se sobresalte y llore. Eso ya es una indicación de que de verdad está escuchando. Ujú. Si mi niño no se sobresalta con ningún ruido, ojo, ya tenemos un factor de alarma, una señal de alarma a la cual debemos atender. Más adelante, los niños a los 2 años, mire, eso es súper importante, mamás. Si su niño a los 2 años no habla, eso no es normal. ¿Sí? El niño a los 2 años debe tener un vocabulario por lo menos de 50 palabras que se le entiendan, más o menos, no va a hablar ¿Sabes perfecto. que he escuchado a muchas madres decir, es que mi hijo no habla aún 3, 4 años, es que el papá fue así, entonces no le prestan la debida atención y llegan a veces hasta los 6 años. Y ya es un asunto bastante complejo. Lo que nos estás diciendo es un llamado a los padres, ¿cierto? Con niños pequeños para que esto que la doctora Jenit nos está manifestando de poner cuidado cuando el niño tiene 2 años y no hay una producción de lenguaje, hay que hacer algo. Hay que hacerlo, o sea, no sabemos si pasa, ¿cierto? Y dentro de algunos, digamos, indicadores del desarrollo del lenguaje puede pasar que hay factores genéticos asociados al retraso. En este caso les llaman hablantes tardíos, niños que son hablantes tardíos que desarrollan el habla un poco más tarde. Pueden haber factores genéticos, sí, que vengan por familia, pero ¿quién nos asegura que este niño no tenga una pérdida auditiva o haya otra causa mucho más importante? Entonces no puedo relajarme, hay que estar pendientes. Y nosotros como papás siempre queremos que nuestros hijos vayan adelante, que sean los mejores. Entonces, ¿cómo vamos a dejar que nuestro niño de 2 años no hable? O sea, tenemos que tratar, ¿cierto?, de ofrecerle las mejores ayudas. Si podemos hacerle un diagnóstico, una consulta, pues muchísimo mejor. Y sobre todo porque recordemos que en la etapa, los primeros años son básicos para todo. Yo siempre les digo a las mamitas, es como cuando tú vas a construir un edificio, las bases, tú te aseguras que las bases sean las que, esa estructura donde vas a montar el edificio esté súper robusta, sea de la mejor calidad, sea lo más óptimo. Entonces, si yo quiero que mi bebé, cierto, que mi niño sea un niño excelente, que pueda rendir, que tenga las mejores oportunidades, yo esas bases de la primera infancia voy a trabajarlas súper fuerte, voy a estar pendiente en todos los sentidos del desarrollo para que pues vaya de la mejor manera. Claro, a veces creemos que, ay, no, es que como están pequeñitos, pues no importa tanto. No, es que es la etapa más importante, es la etapa de oro en los niños para el desarrollo. Entonces, en esa etapa, súper pendientes del desarrollo del lenguaje. Mi niño entró al colegio, está muy despistado, no pone atención, estemos pendientes. ¿Será que está teniendo una dificultad auditiva? Viene a mi mente, quisiera hacerte esta pregunta porque la he escuchado también. ¿Qué de esos niños que hablan muy duro o de esas personas que hablan muy duro y lo relacionan con una posible pérdida de audición? ¿Esto es real? Sí, puede pasar. O sea, pueden pasar las dos cosas, ¿sí? Generalmente nosotros les llamamos pérdidas auditivas poslinguales, es decir, después de que tú ya has adquirido el habla, el lenguaje como tal. En estas pérdidas sí suele pasar que la persona, como está acostumbrada a tener su feedback auditivo, empieza a elevar el volumen para poderse escuchar. En cambio, en los niños que ya vienen con una pérdida auditiva, son niños, o sea, que ya la traen, ellos son niños que hablan pasito, que tú casi no les entiendes. Ellos les pasa totalmente lo contrario. Entonces, sí suele pasar, pero nos pasa más en pacientes que han tenido una pérdida auditiva después de que adquirieron el lenguaje. Entonces, hay que estar pendiente. No es que este niño ahora está gritando y todo el tiempo me pide que me repitan lo que le estoy diciendo. Entonces, esa es otra señal de que estamos teniendo pérdida auditiva. Entonces, bueno, seguíamos hablando del ciclo vital. Entonces, estemos pendientes de esto en los adultos mayores, esto en las personas adultas que les estén repitiendo. Entonces, aquí hay que hacer pruebas auditivas, tamizaje auditivo, y aquí aprovecho este espacio para decir que nosotros en la unidad médica adventista tenemos los equipos y el personal para hacer pruebas de tamizaje auditivo. Si ustedes lo necesitan para sus niños o para ustedes o para algún familiar, tenemos la prueba de tamizaje, que es un barrido para saber si definitivamente hay
pérdida auditiva o no lo hay. Entonces lo podemos hacer esta prueba en nuestra unidad médica. Y en los adultos mayores, claro, si estamos empezando a dar cuenta que ellos se aíslan, que ya no se comunican tanto, que nos toca elevarles mucho el volumen para que hablar o ellos mismos empiezan a gritar, pues ahí ya tenemos que empezar a hacer pruebas auditivas. Y hay muchas ayudas, ¿no? Hay muchas cosas que podemos aprovechar para mejorar la audición, ¿sí? Porque lo que se pierde en audición generalmente no se recupera. Entonces, es tan delicado nuestro órgano de la audición, tan frágil y tan importante cuidarlo, porque lo que perdamos no lo volvemos a recuperar. Hermana Janit, es, por ejemplo, el caso de los trabajadores que están expuestos a ruidos constantemente. Yo creo que ahí sería también el tema de los la protección auditiva. Sí, si tú eres un trabajador y ya por ley, dentro de las normas de salud y seguridad en el trabajo, tenemos que tener los famosos equipos de protección personal. Sí. Entonces, si tú trabajas con ruido, exígele a tu empleador, ¿cierto? Los equipos de protección personal, están obligados los empleadores a entregarle a sus trabajadores la protección auditiva, entrenarlos en el uso de esa protección auditiva y usted como trabajador usarlos. Concientizar y usarlos, porque a veces se entregan, ¿cierto? Los tapaoídos, se entregan las diademas de protección auditiva y el trabajador se las cuelga, se las pone en el casco. Entonces, pues también nosotros mismos tenemos que tener autocuidado, ¿sí? Y usar los equipos de protección personal porque son supremamente importantes. Y de pronto, antes de que cambiemos del tema, yo quiero hacer un énfasis acá importante, sobre todo en la etapa, ¿qué pasa si nosotros ya detectamos un bebé? Sobre todo quiero hablar de los bebés, ¿no? Okay. Un bebé, nosotros ya detectamos, ya nos encontramos en nuestra casa con un niño con pérdida auditiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Hay dos rutas que los papás pueden tomar, ¿sí? Una es, ¿qué voy a hacer yo con mi niño? Voy a empezar un camino de rehabilitación auditiva o ofrecerle una prótesis o una ayuda auditiva a mi niño, o me voy a ir por el camino de buscar otro medio de comunicación. Los dos son muy válidos, porque tenemos dos opciones para comunicarnos: o desarrollamos el sentido de la audición con ayudas, o decidimos un sistema de comunicación. ¿Cuál sería el sistema de comunicación, digamos, que podríamos tener con estos niños? La lengua de señas, la lengua de señas colombiana. Entonces, ¿qué vamos a decidir? ¿Estamos dispuestos a irnos por el camino de un implante coclear, si es que lo necesita, un audífono, si es que el niño lo necesita, o vamos a dejar ese proceso, porque es todo un proceso, ¿sí? O sea, si yo decido utilizar las ayudas auditivas, voy a tener que ir a citas médicas, se va a tener que calibrar el audífono, o también el implante coclear necesita calibración, necesitamos aprender a manejar esos equipos para detectar cuando las baterías ya se agotaron, cuando hay que hacer cambio de piezas, o si hay una tecnología mejor, porque aquí pasa como los celulares, ¿sí? Hay desde lo regular hasta la última tecnología, o me voy a ir por el camino de lengua de señas. Ambos caminos son muy válidos, ¿sí? Pero si yo decido no voy a hacer con mi niño ayudas auditivas, todos en la casa tendrán que tomar la decisión de aprender a comunicarse con lengua de señas. Y este bebé deberá empezar a tener una lengua de señas desde muy chiquitín. O sea, no vamos a decirle al bebé la mamá, sino vamos a usar la seña de mamá, ¿sí? O sea, todo tendrá que empezar a girar en torno a la lengua de señas, todo su ambiente. Si nosotros hacemos esto, esos niños van a tener grandes oportunidades, ¿sí? Si logran un medio de comunicación. Pero a veces los papás nos dejan estos niños y solo se dan cuenta, oiga, sí, ahora sí necesitamos poner un canal de comunicación. El niño ya tiene 5 o 6 años para empezar a usar un audífono o para empezar a usar un implante coclear, y resulta que desde el momento en que el niño se implanta empieza en cero, es decir, como si hubiera recién nacido. Entonces los papás creen que bastante tiempo. Se pierde demasiado tiempo. Entonces los papás creen que le ponemos el audífono y ya el niño escuchó. Entonces eso es un mágico. No, no es mágico. Le ponemos el implante coclear y mágicamente va a empezar a saber si el ruido viene de mi derecha o viene de mi izquierda o viene de arriba, discriminar si el sonido que estoy escuchando es un carro o es un perro o es la licuadora. O sea, esa discriminación auditiva se aprende desde el nacimiento. El niño aprende a separar los sonidos, a filtrarlos, a reconocer cuándo es habla, cuándo es... O sea, eso se aprende, y el niño con un implante tiene que aprender a discriminar. Entonces esto nos va a tomar una adquisición lingüística de casi 2 años, y eso yendo a terapia
todos los días, ¿cierto? Estando disciplina. pendiente. Disciplina, exactamente. Yo conozco casos en los que los papás han sido muy disciplinados y más o menos en 2 años el niño medio se equilibra en lenguaje, pero esto es intensivo, o sea, aquí no hay descanso. Yo estoy haciendo mi terapia de rehabilitación de implante coclear y estoy todo el tiempo siguiendo las instrucciones. Entonces es un camino denso, pero también pasa con la lengua de señas lo mismo, o sea, no son las señas naturales, es una lengua de señas estructurada que le permita comunicarse de manera eficiente, porque cuando entre a la escuela va a entrar con niños que tienen un bagaje de lenguaje casi de 5 o 6 años, y él está recién implantado, tiene un bagaje de lenguaje de 0. Entonces se va a atrasar todo el proceso de aprendizaje. Quería hacer mucho énfasis en esto porque a veces, digamos que las familias no lo tienen mucho en cuenta, o de pronto ustedes conozcan familias que les está pasando la situación, y eso es importante. O sea, hay que buscar el medio de comunicación, o las ayudas auditivas, o una lengua de señas colombiana en nuestro caso, porque la lengua de señas también tiene sus variaciones. Exactamente, según país. Entonces nosotros necesitamos aprender nuestra lengua de señas colombiana, ¿sí? Inclusive las ciudades, nosotros como Bucaramanga, Santander, tenemos ciertas señas que son muy nuestras. Sí, okay. Entonces hay que aprenderlas desde nuestra raíz. Exactamente, así es. Bueno, qué interesante programa el del día de hoy. Aquí en Entre Amigas, esa mensaje que hoy hemos tenido de poder cuidar, ¿cierto?, nuestra salud auditiva, de prevenir, pero también de intervenir en caso de que se haya detectado alguna pérdida en este sentido tan valioso. Bueno, queremos preguntarle a nuestra invitada, ¿cómo podemos concluir este programa? ¿Qué mensaje hay para nuestras queridas amigas y amigos de Esperanza Colombia Radio? Siempre la prevención será la mejor herramienta que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces ya aprendimos hoy algunas cositas, ¿cierto? En cuanto a prevención, poder hacer el tamizaje auditivo neonatal a los bebés, hacer la consulta, ¿sí? Es absolutamente válido que si tú tienes dudas, si no estás seguro, ¿será que mi niño sí tiene de verdad una pérdida auditiva? ¿Será que ese retraso del lenguaje, qué causa tiene? ¿Sí tendrá retraso del lenguaje o no? Entonces ir a consultar es absolutamente básico. Sus EPS, vayan a su EPS, saquen cita con su pediatra, con su médico familiar, comenten la situación, las consultas de crecimiento y desarrollo. Es absolutamente importante. Ya nosotros, bueno, esto dentro del desarrollo, pero ya nosotros un poquito más grandecitos, ¿cierto? Tomemos conciencia. Yo les digo y hago una invitación a los chicos, a los adolescentes. La Organización Mundial de la Salud, inclusive hay una organización en España que se llama SEOR, Sociedad Española de Otorrinolaringología. Ellos recomiendan que los dispositivos auditivos que querramos usar, los audífonos, de los que, sobre todo los de inserción, ¿no? Los más chiquitines, que pues claro, a los chicos les gusta porque son más cómodos, no tienen cables y demás. Entonces, esos de inserción debemos usarlos máximo 1 hora diaria. O sea, esa es la recomendación de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. No usemos los dispositivos de reproducción de audio más de 1 hora al día, porque después de 1 hora las células internas del oído se pueden dañar. Entonces no los usemos más de 1 hora, y el volumen debe estar por debajo del 60% del volumen total. Inclusive los dispositivos hoy en día tienen unas aplicaciones que nivelan, entonces le alertan, ¿cierto? Le dicen, hey, estás usando tus audífonos a un volumen demasiado alto. Y nos va a pasar, por ejemplo, si yo me voy a montar en el transporte, el bus donde voy ya tiene un nivel de ruido. Y mis audífonos, si quiero escuchar la música, voy a tener que subirles mucho volumen. Entonces, son 2 focos de ruido que van a dañar mi audición fácilmente. Entonces,
no más de 1 hora diaria. Súper importante para los jóvenes, para las personas de edad media, de edad adulta, que les gusta mucho este tipo de dispositivos, tengamos cuidado. Ya si tú trabajas en un call center o demás, pues es importante usar diademas que sean adecuadas, sobre todo no de inserción, sino que sean pues diademas grandes y de casco. Hay unas diademas que vienen para un solo oído, esas son más grandes, vienen para un oído y tú puedes darle descanso a un oído, entonces te la pones en un oído con tu micrófono y luego la pasas al otro, entonces para irle dando también como ese descanso a nuestra audición. Ojo con bañarnos en lugares donde haya agua contaminada, puede generarnos problemas auditivos, infecciones, entonces hay que cuidarnos de meter la cabeza allí en la piscina o en el lugar donde el agua no sea muy segura. Hay que tener cuidado. Otra cosa que siempre hacen las personas y que es terrible para la audición, entonces yo tengo la llave, el gancho, y aquí sí son súper creativos, ¿no? Uno encuentra de todo. La agujeta de tejer, entonces los copitos, sí, entonces no introducir objetos extraños al oído, por favor. Nuestro conducto auditivo mide entre 2,5 y 3 centímetros, algunos 2 centímetros, es muy cortico y ya está allí la membrana timpánica y la membrana timpánica es supremamente frágil, entonces se puede romper fácilmente, entonces no introduzcamos objetos extraños. Lo otro que nos va a pasar es que, claro, nuestro conducto es un conducto circular. Si yo tengo problemas que produzco mucha cera o mucho cerumen, entonces los copitos o estos elementos lo que van a hacer es que me van a empujar la cera al fondo y me van a hacer un tapón que luego, ¿cómo lo removemos? ¿Sí? Entonces no hagamos esas cosas. Si yo sé que produzco mucha cera, pues voy a consultar, que me miren el oído, ya tengo un tapón, entonces ya el médico recomendará pues cuál es el proceso más eficiente para remover ese cerumen. Hoy en día no se está recomendando que las personas se hagan lavado de oído, porque esos lavados de oído, el chorro de agua puede romper el tímpano también, producir problemas de vértigo. El golpe del chorro de agua contra el tímpano puede generar vértigo, entonces no se recomienda ya. Hoy en día lo que más se está usando para la higiene auditiva o la limpieza auditiva como tal es la microaspiración, que la debe hacer un otorrino. Entonces allí mete como una aspiradora chiquita y absorbe el cerumen y lo saca, ¿sí? Entonces no intentemos nosotros por nuestro medio, ¿sí? Hagámonos revisar a ver si de verdad tenemos un tapón de cerumen, o es que a veces las personas dicen, no, es que tengo mi oído tapado, eso de tener cera, y cuando tú vas y miras lo que tienen es inflamado el tímpano. Entonces no es que tengan cera, es una infección que tú tienes en el oído. Entonces siempre importante consultar, evitar los golpes fuertes. Los golpes también pueden generar desgarre o inclusive desarticulación de la cadena de huesecitos del oído, martillo, yunque y estribo, los huesitos. Entonces se pueden dañar. Y no automedicarnos. Sí, no automedicarnos, es súper importante. Es que me voy a echar la gotica que le recetaron a la que la leche materna, que no sé qué tibiecito, no tengamos mucho cuidado. La hojita, sí, usted no sabe si el oído está roto, ¿sí? Si la membrana timpánica se rompió, entonces si yo le aplico una sustancia allí, pues se me va a ir mucho más adentro y generar complicaciones más graves, entonces no apliquemos, ¿cierto? Para cada problema del oído está el medicamento preciso, lo que realmente necesitamos para ayudarnos en ese problema que tengamos. Bueno, qué importante todo esto que nos ha mencionado el día de hoy nuestra invitada Yenit Paredes, fonoaudióloga. Y Dianita, ha llegado el momento que no te gusta. Exacto. Se nos acaba el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Antes de que se acabe el tiempo, quiero compartir un versículo así que el Señor nos dice hoy: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Pilas, no perdamos nosotros esa conexión con Dios y la capacidad de escucharlo a Él. Así es. Bueno, y vamos a darle las gracias en primer lugar a Yenit por habernos acompañado. Excelente temática que has presentado hoy. Está abierta, ¿cierto?, la invitación para si alguien desea una valoración en la unidad médica adventista aquí en la ciudad de Bucaramanga. Encontrarán los profesionales y los equipos idóneos para realizar esa valoración de la capacidad auditiva. También
pues invitarlos al próximo episodio, que estén atentos cada semana a nuestro programa Entre Amigas. Y vamos a terminar orando. Así que vamos a pedirle a Dianita que termine orando el día de hoy. Bien, allí donde estamos vamos a tener una actitud de reverencia y vamos a comunicarnos con el Señor. Amado Señor, estamos agradecidos contigo porque cada día nos enseñas más. Gracias por este bello programa, porque hoy nos enseñas muchas cosas y podemos ver tu mano poderosa al crearnos. Bendice, Señor, cada familia, cada mamita, danos sabiduría y que podamos, Señor, hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, también a estar atentos siempre a tu voz. Quédate con nosotros, bendice cada familia, Señor, que escucha este programa. Que sea de gran bendición y de ayuda para ellos. Amén. Quédate con nosotros y acompáñanos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bendiciones Gracias. a todas nuestras amigas. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.